Bueno, entonces dando continuidad a nuestra clase, un ejemplo, devolviéndonos un poquito a los ejemplos de niveles de participación, por ejemplo, plan, hablemos de educación, programa, construcción de edificios, proyecto, construir este edificio, actividad, levantar una pared, la tarea, colocar el ladrillo. Entonces cada uno de estos nos genera pues algún tipo de compromiso, ¿listo? Y nuestros modelos de intervención social, ¿cierto? Que ahí en los modelos también podemos hablar de algo que se llama los enfoques, desde el enfoque sistémico, el enfoque ecológico, ¿cierto? Observando, permitiendo observar desde las complejidades de esos territorios, las complejidades desde las dinámicas territoriales, las complejidades a partir de la construcción de ese contexto simbólico y social, ¿cierto? Teniendo en cuenta unas costumbres, una cultura, teniendo en cuenta ciertos aspectos importantes dentro de la construcción de los mismos. Antes de pasar a las características es importante tener en cuenta algunos elementos de la intervención social. Aquí los elementos, uno son la técnica planificada con medios sociales, esto es decir, que nos lleva al uso de fuentes sociales que apoyan la explicación y la interpretación de la información. Es decir, que las realidades, si identificamos una realidad social, es importante reconocer las diversas fuentes que hay sobre si han escrito fuentes de información sobre esa realidad social, si está documentada y demás. Tenemos un segundo elemento que son las metodologías. Allí desde las metodologías, la planificación de objetivos, la planificación de unas acciones y unos métodos y metodologías propias para el desarrollo de la intervención social que nos hemos propuesto sacar adelante. Entonces, aquí las metodologías me llevan pues ese accionar, me llevan a ese comprensión de elementos importantes que me permitan una ejecución adecuada y con éxito. Está la naturaleza, un tercer elemento, la naturaleza científica. Aquí está la evaluación de todos los actores llevados a cabo, ¿sí? Entonces, estos actores que están ahí, que están dentro del territorio, que nos permitan generar trabajo, mesas de trabajo frente a esa realidad, a partir de unos componentes de intervención social. Es decir, recordemos un poco los componentes: un objeto de realidad social, un sujeto, unos sujetos inmersos en esa realidad social, ¿cierto? Como las personas, los grupos, las comunidades, unas intencionalidades, y esas intencionalidades tienen que ver con la comunidad, con la institucionalidad, ¿cierto? Tiene que ver también con unos alcances que tienen cada uno, los límites que cada uno tiene como comunidad y como institución a partir de la construcción, la organización y las dinámicas propias de los mismos. Las metodologías y los métodos a implementar, obviamente. Ahora sí es importante pasar a dialogar un poco sobre las características de la intervención social, que tienen que ver con la persona específicamente, ¿cierto? Esta persona que está dentro de un entorno, un hábitat, un territorio, un espacio geográfico, una persona que tiene que ver con, tiene unas expectativas frente al desarrollo de los mismos
y está articulado con esos proyectos de vida que tienen, que reconocen, ¿cierto? Con unos intereses también, unos intereses de vida, unas habilidades, unas potencialidades y unas capacidades. Aquí con la persona trabajamos y fortalecemos desde aquí el capital humano que tiene las intervenciones sociales. Entonces aquí es importante empezar a reconocer un poco ese recurso que ya habíamos hablado que tienen allí en los territorios inmersos. Son unos recursos que tenemos que tomar, tenemos que evaluar, tenemos que generar ese proceso de reflexión y análisis y empezar a priorizar qué es lo más importante para el desarrollo de la intervención social y lo que es favorable, obviamente. Otra característica que tenemos es el entorno social. Entendemos por entorno social todo lo que nos rodea, ¿cierto? Y volvemos a retomar el territorio como el espacio físico donde convergen las comunidades y donde converge una construcción constante, lo que podemos llamar también como ese contexto simbólico cultural estructurado. Partimos de una historia de territorio, partimos de un reconocimiento, de una estructura y de una organización que me permite generar entornos sociales. Entonces aquí, si se dan cuenta, tenemos por ejemplo las familias, los amigos, los vecinos y todos esos actores reconocidos como sujetos sociales, ¿cierto? Y que aquí es donde empezamos también a fortalecer ciertas potencialidades y habilidades en estos grupos de personas. Pasamos a un contexto institucional. El contexto institucional también tiene que ver ya con esos actores políticos, con lo organizativo. Entonces, si nos damos cuenta, en la intervención social no contamos solo con las personas, sino contamos también con un grupo de unos grupos de personas como familias, grupos, vecinos, amigos y lo organizativo. Entonces volvemos a retomar las instituciones que están allí, ¿cierto? Pero puede ser que también sea el profesional que se pare dentro del territorio y que haga parte de un contexto organizativo. Allí es importante reconocer los limitantes que tiene la intervención social. Aquí en el contexto institucional también podemos hablar desde lo social, desde la legislación y desde lo cultural. Hablamos posteriormente hablamos de un objeto de intervención. ¿Dónde voy a intervenir? Entonces, ¿dónde voy a intervenir? Aquí es donde nos planteamos un fin, es decir, un propósito, nos planteamos un objetivo, un proceso, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mis herramientas, mis metodologías que voy a utilizar? Y obviamente tenemos que ver este objeto de intervención desde directa e indirectamente, directa desde lo macro, indirecta desde lo macro hacia lo micro, indirecta desde la gestión, la investigación, la supervisión y la evaluación permanente que le hago a mi proceso de intervención para realizar diversos ajustes que tiene el proceso en el momento ya, antes, durante y después del proceso. Y hablamos también aquí desde el objeto
esos niveles, cuando hablamos de lo micro y lo macro, lo hablamos también desde la organización de individuos, grupos, familia, comunidades. Esto como características. Todos estos aspectos dan paso a reconocer posteriormente el desarrollo de unas tendencias contextuales, que es el tema que vamos a tener dentro de 8 días, y es esas tendencias contextuales que se reconocen y es entendido como unos proyectos de intervención social, unos procesos de acción, unos procesos de transformación de realidades para obtener un desarrollo humano, un proceso de calidad de vida y un bienestar social. Aquí haciendo una pequeña introducción de las tendencias contextuales, lo que nos permite es el desarrollo de una sociedad, de un grupo, de una familia, ¿cierto? Tanto dentro de un territorio. Es una herramienta también de cambio de una realidad social y desde esta perspectiva la formulación y la planeación, la gestión, el control, la ejecución y evaluación de proyectos de intervención en el marco de un contexto global local. Entonces las tendencias contextuales que inciden en los proyectos de intervención social, desde lo económico, desde lo político, desde lo tecnológico y lo comunicacional, desde lo cultural, desde lo educativo. Allí también dentro de las tendencias contextuales pues nos va a permitir experimentar más a fondo como esa influencia que venimos trabajando desde lo global en lo local y en esos procesos de desarrollo local que tiene. Entonces, hasta aquí es la clase de intervención social. Dejamos articulado el tema de intervención social con las tendencias contextuales que los vamos a desarrollar. Asimismo, hay un video sobre intervención social para poderlo identificar y poder reconocer también desde allí algunas acciones importantes. Muchas gracias.